tardes a todos. Yo soy Piedad Gómez, soy enfermera, aunque actualmente no trabajo en asistencial, sino que he comenzado mi carrera académica y soy docente en el grado de enfermería de la Universidad de Zaragoza. Esta tarde os voy a hablar sobre el clítoris en la investigación científica como historia de un descubrimiento, ¿vale? Entre comillas, y que se ha investigado sobre el clítoris hasta ahora. Vamos a hablar sobre su definición, algunos antecedentes históricos de su descubrimiento, la anatomía del clítoris, vamos a ver unas imágenes en 3D del mismo y os voy a hablar un poquito sobre algunos estudios científicos publicados recientemente. Según la Real Academia Española, la definición de clítoris es un órgano pequeño, carnoso y eréctil que sobresale en la parte anterior de la vulva. Aquí pone que como sinónimos estaría gallo y pipirigallo, ¿vale? Bueno, leyendo la definición de pene, sí que nos dice que sirve para miccionar y copular. Si nos volvemos a la definición de clítoris, no vemos por ningún lado que nos especifique su funcionalidad. Y esto tiene, como casi todo en la vida, que remontarse a la historia de la investigación que se ha realizado al respecto para demarcar esta definición, ¿vale? En los antecedentes históricos tenemos diversos nombres que se han utilizado para nombrar al clítoris, pero para nombrar al clítoris solamente en cuanto al cuerpo y al glande del clítoris. Más frecuentemente solamente al glande, que es la parte externa. Ya desde antes de Cristo, en el año 400-300, se llamaba columella, posteriormente lo llamaron lándica, también albarata o virga y téntigo, dulzura de Venus. ¿Qué es lo que pasa con todo aquello a lo que se le da muchos nombres? No tiene un nombre concreto, pues que al final comienza a ser bastante invisible. En la historia ya era conocido por escritores griegos, persas y árabes sobre la medicina y la cirugía, aunque con ideas erróneas sobre su función y estructura. Y es que siempre se le ha buscado una función reproductiva y si no la tenía, pues se le ha omitido. En 1559, el anatomista Colombo afirmó haber descubierto el clítoris y, bueno, unos años posteriores, Gabriel Falopio, que nos sonará de las trompas de Falopio, otro anatomista cirujano y en este caso incluso sacerdote italiano, se adjudicó haber sido el primero en descubrir el clítoris. Hasta se peleaban por ello. Otro anatomista, que es el fundador de la anatomía humana moderna, Berzelius, indicó que no es razonable culpar a otros de incompetencia sobre la base de algún chiste de la naturaleza que se ha observado en algunas mujeres y difícilmente puede atribuirle esta parte nueva e inútil como si fuera un órgano a mujeres sanas. ¿Vale? También indicó que creo que tal estructura aparece en hermafroditas que por lo demás tienen genitales bien formados. De Graaf, que fue otro anatomista, en 1672 ya hizo una descripción sobre las estructuras e incluyó a los bulbos. Vale, Kobel, anatomista alemán, en 1844 descubrió su paquete neurovascular, pero dudaba de la importancia que tuviese el clítoris. Así que, bueno, pues tampoco se le dio demasiada importancia. Y ya en el siglo XX, Sigmund Freud, pues en sus teorías sobre la inmadurez de los orgasmos del clítoris, nos afectó negativamente a la sexualidad de las mujeres durante el siglo XX, ya que durante esa época las mujeres que padecían problemas uterinos, hormonales o emocionales eran diagnosticadas de una supuesta enfermedad que era la histeria femenina, que a todas nos sonará, y la cual no tenía remedio y no solo podía ser y solamente podía ser aminorada por masajes de clítoris. Más adelante, William Master y Virginia Johnson, la primera mujer que nombramos, pues fueron los primeros en el estudio de la respuesta sexual y efectuaron
algunos estudios también sobre el clítoris, específicamente sobre la fase de excitación que estaba caracterizada por esa vasocongestión de los genitales. Y bueno, con todos estos antecedentes históricos, ¿cómo les afecta a las personas con clítoris que la historia de su anatomía haya sido escrita por personas con pene? Pues según la periodista científica afincada en Nueva York, Rachel Gross, si bien gran parte del debate académico entre estos hombres siempre ha sido pues, discutir la existencia o inexistencia del clítoris. Sí que ella remarca pues, que las mujeres en gran parte siempre han sabido la presencia del clítoris, como por ejemplo reseña en el libro de James Sarr, una partera que describió la función sexual del clítoris ya en 1671. Aquí a la derecha de la imagen os pongo un libro de esta periodista que es bastante interesante. Es un viaje anatómico de clítoris. Ella nos dice que sabemos tan poco sobre tantas partes del cuerpo femenino porque los anatomistas masculinos no estaban haciendo las preguntas que los habría llevado a esas respuestas, ya que no sentían curiosidad sobre el placer sexual, la forma del clítoris o el microbioma vaginal. Además, la medicina ha descuidado el clítoris porque no se considera reproductivo, está relacionado con el placer y los médicos se sienten incómodos. La mayoría de nuestros dólares en investigación están destinados a la fertilidad y a la reproducción, ¿vale? Eso nos dice esta periodista. Yo tengo que remarcar que, bueno, yo soy un poco más experta en el campo del estudio de los anticonceptivos hormonales masculinos. El año pasado presenté mi tesis al respecto y no solo aquí añadiría que no solo la financiación se va hacia la fertilidad y la reproducción, sino que hacia la fertilidad y la reproducción masculina. No fue hasta 1998 cuando la primera uróloga australiana, Helen O'Connell, descubrió la estructura completa del clítoris, así como su vascularización, su inervación y además constató que era una inervación mucho más potente de lo que se había descrito hasta el momento. Incluyó los bulbos cavernosos e ilustró sus relaciones con la uretra y la vagina. Ella misma nos dice que no es sorprendente que no se conozca la anatomía del clítoris, ya que es parte de nuestra herencia cultural. Ella hizo su doctorado sobre este órgano y pasó más de 10 años investigándolo para descubrir sus estructuras. Además, hoy en día se continúa investigando. Empezó su doctorado porque los libros de anatomía que le conducían a convertirse en cirujanos aún no especificaban adecuadamente la estructura del clítoris. ¿Y qué se ha investigado sobre la anatomía del clítoris? Pues bueno, si buscamos en una base de datos como puede ser PubMed, la anatomía del clítoris, tenemos 1.161 resultados. Entre ellos encontramos esta revisión de la uróloga que ya hemos comentado, Helen O'Connell, y en ella nos indica que las descripciones típicas del clítoris en los libros de texto carecen de detalles e incluyen imprecisiones. Y es imposible transmitir la anatomía del clítoris en un único diagrama que muestre solo un plano. Gracias a la resonancia magnética, nos proporciona una representación multiplanar de la anatomía del clítoris. Más adelante, en el año 2006, la estructura era un poco conocida en términos de anatomía y de fisiología, y gracias al ecógrafo y a imágenes de ecografías, se recogieron 51 conjuntos de datos de las mediciones del clítoris y se representó por primera vez en 3D a partir del 71% de dichas mediciones. En 2015 se sigue constatando en varios estudios que aunque la anatomía genital femenina está mal descrita en la mayoría de los libros, pues a partir de las mediciones en 3D se puede ver una anatomía más real. Este estudio lo he puesto porque es de 2022 y aún seguimos descubriendo nuevas consideraciones anatómicas
en cuanto a capas de anatomía e histología en anexos al clítoris, ¿no? Como puede ser el ligamento que lo sostiene. En este mismo año, en 2024, se ha publicado un metaanálisis que nos indica mediciones que se han hecho. El metaanálisis va a resumir las medias estándar de esas mediciones del clítoris, ¿vale? Y en datos de 21 estudios nos resume pues, que, por ejemplo, el bulbo puede ir desde 5 hasta 10 centímetros. Aquí tenemos una imagen, un corte transversal de lo que sería el cuerpo del clítoris y destaca el nervio dorsal del clítoris, que vemos que es una estructura mucho más grande que, por ejemplo, la vascularización que presenta el clítoris. Lo vemos frente a la sección del cuerpo del pene y representativamente pues ese nervio dorsal es mucho más grande. Pero ¿qué pasa? Pues que si alguien desea ver representaciones gráficas de la anatomía del clítoris o de cualquier otro órgano que queramos ver, la fuente ideal no son los libros de texto, sino que son los atlas. Actualmente tenemos atlas en 3D, ¿vale? Vamos a ver aquí un vídeo que os he grabado de uno de los atlas de anatomía que utilizamos. Y vemos la vulva, aunque la sigue llamando, ¿vale? Lo sigue llamando labios mayores y menores. Esto sí que tendríamos que modificarlo, pero me parece bastante visual que veamos realmente esa estructura. Vamos a quitar los muslos, vamos a quitar estructuras externas, ¿vale? Ahí vislumbramos un poquito el clítoris, ahí tendríamos el prepucio. Lo vamos a ir difuminando, ¿vale? Tenemos los labios internos que están recubriendo el vestíbulo y vamos a ver aquí, vamos a quitar los labios externos y nos vamos a empezar a ver las estructuras internas del clítoris. Tenemos el bulbo vestibular, los ambos lados, que os lo voy a mostrar aquí. Y tenemos el bulbo cavernoso, el piral clitoriano, el glande, y vamos a quitar el prepucio. Quitando el prepucio podemos ver el cuerpo del clítoris, ¿vale? El cuerpo del clítoris que lo vamos a ver un segundito. Espera que me voy a cambiar esto aquí. A ver. Vamos a ver una imagen lateralizada, ¿vale? Para poder verlo mucho mejor. Vamos a quitar las estructuras externas y creo que ya se empieza a vislumbrar un poquito, ¿no? Como tenemos ahí el cuerpo, que solamente vemos el glande desde la parte externa. Ahí, ¿vale? Perfecto, ahí lo vemos. Estamos viendo, ahí tenemos el cuerpo, ¿vale? El cuerpo es mucho más grande de lo que vemos en un texto, en un libro de texto. Aquí tenemos el bulbo vestibular. Lo vamos a girar para verlo un poquito mejor con perspectiva en 3D. Tenemos bulbo vestibular. Vale, aquí lo vamos a dejar. Vale. El bulbo vestibular, la uretra, que tenemos aquí el esfínter rodeándola, la vagina. Vemos todo el cuerpo, vemos el glande, vemos el pilar, ¿vale? Y por debajo del pilar vemos el cuerpo cavernoso. Me voy a avanzar un poquito y aquí tenemos la inervación, ¿vale? La inervación, los nervios serían la parte amarilla y el paquete vascular lo tenemos en azul y rojo. Voy a ir quitando los labios, ¿vale? Y vamos a ver completamente la anatomía del clítoris. Ahí tendríamos el cuerpo. Y para ver la parte del cuerpo cavernoso necesitamos eliminar el músculo isquiocavernoso porque se encuentra justo debajo. Ahí lo vemos,
¿vale? Con toda la inervación. Y os voy a poner otra imagen en la que vamos a ver toda la musculatura que tenemos alrededor del clítoris. Aquí quitamos los labios externos, nos quedamos con los músculos que tenemos protegiendo toda la zona y vemos que si no quitamos las capas de los músculos, no vamos a ver completamente el clítoris. Si nos fijamos en esta zona, el bulbo vestibular del clítoris va mucho más allá del pliegue inguinal, ¿vale? Así como el cuerpo del clítoris, que parece que si lo vemos con el prepucio, no es tan alargado realmente. Luego vamos a ver las maquetitas, cómo se diferencia realmente ver el cuerpo del clítoris en atlas, en 3D, a cómo se nos ha presentado generalmente en los libros. Vale, y aquí lo vamos a ver con menos estructuras, desde una parte lateralizada. Aquí lo tenemos, el cuerpo del clítoris, donde tenemos... A ver, ¿vale? Tenemos que eliminar las capas musculares para poder visualizarlo completamente, ¿vale? Aquí vemos cómo está justo debajo de toda la musculatura. Aquí os lo voy a presentar con la imagen ósea de la pelvis, para que veáis cómo los cuerpos cavernosos del clítoris llegan casi a la parte ósea de nuestra pelvis, ¿vale? Llegan hasta ahí. Aquí lo presentamos y aquí lo tenemos en relación a nuestra vagina y a nuestro útero. Vamos a verlo. Aquí tenemos los bulbos vestibulares, el pilar, el cuerpo del clítoris, el glande. Aquí tenemos el prepucio para poder verlo bien. Y debajo de los pilares tendremos los cuerpos cavernosos del clítoris. Es una imagen bastante diferente a aquella que se nos presenta en los libros de texto y así nos podemos hacer una representación mucho más completa del clítoris. Como digo, generalmente siempre se nos ha presentado con esta estructura, no sé si se ve bien, que ahora mismo, a ver, ¿vale? Con esta estructura, pero gracias al diseño que ha hecho mi pareja de la estructura desde las de anatomía, hemos podido imprimir lo que sería la estructura real del clítoris en 3D. Y bueno, yo os quería hablar también sobre, una vez vista esta parte de la anatomía y que se sigue estudiando sobre ello, pues ver algunos de los estudios que se han publicado, ya que si buscamos en otra base de datos como puede ser Embase sobre clítoris y pene, si buscamos clítoris obtendremos 4.760 estudios, de los cuales 648 van a ser artículos. Uno de los últimos estudios es en cuanto a la morfología, comparan la glande del pene del clítoris en cuanto al músculo liso, al colágeno y a las fibras elásticas. Y efectivamente, pues parece ser que pues, en biología, independientemente de las diferencias anatómicas, la densidad de colágeno y de fibras y de músculo va a ser exactamente la misma. En otro estudio, que este lo he puesto para que nos llame un poquito la atención, ¿vale? De este propio año, 2024, se han estudiado los orgasmos no deseados y excitación genital persistente en la mujer como un cuadro psicosomático, ¿vale? Aún continuamos realizando estudios de este tipo, patologizando aquello que no tiene un sustento. Y bueno, en cuanto a clítoris y trasplantes, en 2023 se publicó un estudio
de bioética en el que nos indica que se empieza a plantear que como las normas sexistas relativas a la invisibilidad del clítoris y la devaluación del placer sexual de las mujeres han engendrado varios tipos de trasplantes genitales, pero asimismo, pues aún no se ha planteado trasplante de clítoris. En 2023 también, aquí quería visualizar un poquito, pues que dependiendo de algunas alteraciones metabólicas, como la hiperplasia suprarrenal congénita, en personas que presentan clitoromegalia, que es un agrandamiento del clítoris, ¿vale? Como podemos ver en estas imágenes, del cual ahora hablaremos también, pues como ya sabemos, anteriormente en la infancia se realizaban clitoroplastias, intervenciones para reducir su tamaño, y se critica pues, que las reducciones selectivas del clítoris han tenido poca atención y que además los resultados se presentan en cuanto a las percepciones de los cirujanos sobre sus resultados cosméticos. He encontrado pues que, bueno, por lo menos en la literatura científica ya se habla pues que lo más eficaz y ético puede ser la aceptación de la diversidad de género sexual y genital a medida que el bebé se desarrolla hasta la niñez, la adolescencia y la edad adulta. Lo que me hace reseñar este artículo pues es que es del año pasado, ¿vale? Que nos deberían de haber ofrecido esto en la literatura hace ya unos cuantos años. En 2023 también reseña pues, que en cuanto a esas clitoroplastias, existen un porcentaje bastante elevado de personas que nacen con edema del prepucio de clítoris, que es lo que os podíamos mostrar, ¿vale? Y en relación a la espera para realizar intervenciones quirúrgicas, no siempre que no se sabe el sexo que tiene el bebé, pues va a ser una persona intersex, ¿vale? A veces también se producen edemas de prepucio de clítoris al nacimiento o otras diferencias en el desarrollo sexual. Buscando en otra base de datos, ¿vale? Como puede ser Padlet, y buscando clítoris y Doppler, que es un estudio de imagen a través de ecógrafo, se están empezando a realizar ensayos clínicos, ¿vale? Vamos a verlos, aunque si comparamos con el pene aún estamos bastante lejos, como en todo. Y sí que en 2019 tenemos un estudio que, bueno, en mujeres con diabetes tipo 1, que como sabemos la diabetes nos va a afectar a nivel vascular y a nivel vascular nos va a afectar en la erección del clítoris. Pues en 2019 sí que se han estudiado cambios estructurales y hemodinámicos que tienen que ver con la toma de inhibidores de fosfodiesterasa 5, que si nos acordamos es aquel grupo de fármacos con el que, por ejemplo, encontramos el sildenafilo, la Viagra, y se ha comenzado a estudiar para tratar estas enfermedades, bueno, estas alteraciones de la erección del clítoris a consecuencia de enfermedades metabólicas como puede ser la diabetes. En otro estudio también se ha presentado el óxido nítrico, que si recordamos también tiene su influencia en la erección del clítoris, y en este caso es un gel que se está estudiando de la misma forma para que personas que tengan algún tipo de patología de base a nivel metabólico, pues puedan tener también unas erecciones completas del clítoris. Otros estudios, como ya sabemos que los anticonceptivos orales nos interfieren en las relaciones, ¿no? Sí que han constatado a nivel de imagen de la erección del clítoris, pues que se aumenta el dolor con anticonceptivos orales, ¿no? Así con el anillo vaginal, por ejemplo. En un estudio de 2024, pues también se ha utilizado otro tratamiento y se ha constatado por imágenes que también podría funcionar en este tratamiento para la erección del clítoris. Y desde 2008 se realizó otro estudio que sí que se utilizó directamente el sildenafil, la Viagra,
para mejorar ese flujo sanguíneo del clítoris y aumentar las puntuaciones de satisfacción, ¿vale? Además, en 2012, el tadalafilo es otro inhibidor de la 5-fosfodiesterasa y también se ha estudiado para esta mejora de la erección del clítoris, sobre todo, pues aquí volvemos a personas con diabetes tipo 1, ¿vale? Como las patologías diabéticas en este caso o cualquier patología vascular puede interferir en la erección del clítoris. Vale. Y os presentaba estos estudios, pero sí que quiero, a ver, dejar de compartir. Sí que quería reflexionar, pues que bueno, os presento los estudios, sí que se están empezando a investigar cosas en cuanto a la erección del clítoris, pero si yo esto lo traslado al resto de investigaciones que he hecho, ya os he comentado que he hecho investigaciones en cuanto a los anticonceptivos hormonales masculinos, aún queda muchísimo camino, porque en el tema de los anticonceptivos hormonales masculinos se empezaron a investigar en el 1970. Entonces, estamos en 2024, son 54 años, ¿vale? Que se llevan investigando, pero si no tenemos la financiación suficiente, no tenemos nadie que esté interesado en seguir investigando este inicio de líneas que nos pueden llevar al tratamiento de la erección de clítoris, ¿vale? En relación con otras patologías, y sobre todo la diabetes que está aumentando tanto en la población, pues nos quedan muchos años para poder ver este tipo de tratamientos en el mercado. Y otra reflexión que quiero hacer al respecto es que así como si miramos hacia atrás y vemos que la perspectiva de género era completamente necesaria, las investigaciones en cuanto a la anatomía del clítoris, por ejemplo, aparte de ello, para la anatomía, pues para el tratamiento que se necesitara a personas que tengan estos problemas, más que perspectiva de género, pues también incluiríamos multidisciplinaridad, ¿vale? Y el análisis de otro tipo de factores que no he encontrado en la investigación que se ha publicado al respecto, pues por ejemplo, factores sociodemográficos de estas personas, a nivel cualitativo, entrevistas. Entonces, bueno, creo que queda muchísimo por hacer, por supuesto, y que entre todos pues necesitamos colaborar en estos estudios y que la investigación deje de ser tan centrada en solamente aquello que va a dar dinero a la industria farmacéutica y que se vea más representado en todo ello lo que realmente nos hace tener un mayor autocuidado para nosotras. Muchas gracias.